Claro, es que pero en esa cresta de la ola que estabas, era muy difícil calcular que algo te iba a salir mal. Yo lo entiendo también mentalmente. Sí. Pero parte de aterrizar a tu esencia es precisamente tener claro que eso es por ahora, que es en este momento y que esto se puede acabar en cualquier momento. Al final es un proceso vital todo, y en el proceso de maduración y de crecimiento en el que sigo siendo un aprendiz de mí mismo y de la vida, bueno, me ha servido, todas las grandes crisis nos han servido para, al final, para crecer. Y estoy bien orgulloso de cómo, bueno, ¿Cómo ha salido, no? Cómo he salido de todo esto, sí. Porque en un momento determinado me sentí, ¿cómo lo me he hecho pagar algún precio alto en algunas cosas y en otras cosas en sentirme expulsado del panorama profesional en mi propia casa? Yo me he sentido así, me he sentido excluido, me he sentido apartado, me he sentido señalado. Pues porque Chimo Rovira no era grato en la televisión en la que había estado tanto tiempo, aunque se llamara de otra manera. O me encasillaron, es o posible. alguien quiso encasillarme. Yo no me he sentido encasillado, yo he sido un profesional, pienso que he tocado diversos géneros y que tengo facilidad de adaptación. Hoy es el Día Mundial de la Radio, he hecho más horas de radio casi que de televisión, diría yo. Me percibo como un profesional que puede aportar y que tenía ganas de aportar, y que sigo teniendo ganas de aportar, especialmente al proyecto de la televisión de mi tierra, en mi lengua, en Valencia. Y fue duro saber que específicamente porque había hecho aquel proyecto, era ad hominem. Está usted excluido. Usted no puede participar de esta televisión. ¿Por qué no? Primero porque lo digo yo. Soy quien mando. Bueno, perfecto, eso está muy bien. Sí, está muy bien. Está muy bien. Bueno. No me sentaba nada bien, pero quiero decir, los es lícito. Criterios de una dirección son absolutamente lícitos. Lo que fue para mí absolutamente que superó, digamos, lo razonable, fue cuando, a criterio de productores importantes, a criterio de la dirección general de la cadena, de la dirección de contenidos de producción de la cadena, querían que volviera y me dieron una enorme alegría, una especie de estamento paralelo a la dirección general. Hubo una votación y una serie de personas siguieron diciendo que yo no era digno, porque que yo apareciera en la televisión pública significaba que yo represento. Esto fue así literal, tengo ahí un poco como grabado. Represento, digamos, en la memoria colectiva de los valencianos y las valencianas, que ya es mucho decir eso. Represento la peor imagen de la peor televisión y de la peor época. Pero fíjate, yo desde fuera, claro. Y por eso me excluyeron durante mucho tiempo. Me parece... Y bueno, no he dejado de trabajar en ese tiempo. He estado trabajando para Levante Televisión, he estado trabajando para el grupo del periódico Levante, para Prensa Ibérica, con mucha satisfacción. Y guardo enormes amigos y he tenido una época allí, he estado 10 años con ellos, ha sido fantástico, aprendí muchísimo y dejé grandes compañeros. Pero hombre, ellos también sabían que yo tenía el anhelo de volver a la televisión autonómica, ¿no? Pero me parece sobredimensionado, porque al fin y al cabo tú eras la persona que no eras un enemigo de nadie. Tú conducías un programa, pero es que el peso de el malo o el bueno, en todo caso serías el bueno, pero el malo o algo lo tenían los tertulianos que habían por alrededor. Yo creo que también catalogar a la gente de malos o buenos. El malo, entre comillas, el show. Entiendo lo que quieres decir. Que yo no me mostraba como una mala persona, una persona cruel, o que yo fuera el que llevaba el látigo de aquel programa, o el que dirigía, o el que... No, yo era un tipo allí puesto, presentador, me pagaban un sueldo que estaba muy bien y punto. Y me iba a casa cuando terminaba el programa. No, sí, eso fue lo que más una de las cosas profesionalmente que más me dolió, es llevar durante todo ese tiempo la losa de, es que tú presentaste Tómbola, como losa, como etiqueta, ¿no? Como impedimento para hacer o para trabajar en otras cosas, ¿no? Es una paradoja, como lo que más reconocimiento te ha dado y lo que más puertas te ha cerrado a la vez. Justo eso.
Justo eso. Como es la vida, ¿eh? Y bueno, y no solo en esta televisión, también en Antena 3, estuve un tiempo también. Allí, ¿para qué me llamaron? Pues para hacer banquillo de Jaime Cantizano, que era quien presentaba. Fíjate qué paradoja, termina Tómbola y al cabo de un par de años me pongo a hacer la temporada de verano y banquillo para cuando el hombre tuviera otras cosas que hacer, digamos, como presentador suplente de ¿Dónde estás, corazón?, que fue un hijo total de putativo. Sí. Entiéndase bien la palabra putativo, ¿no? Un hijo, bueno, pues derivado de todo. Y me puse a presentar aquello en Antena 3. Sí, pero antes de esto, ¿cómo fue el post-tómbola? ¿Tú cómo ya habías salido? ¿Tú ya te habías encontrado a ti mismo? ¿Cómo fue hasta volver a, digamos, entre comillas, reinsertarte a la televisión? Porque también te pasa un tiempo. Bueno, es que después de Tómbola sí me llamaron para hacer algunas cosas. Hice un programa con El Mundo Televisión, un programa de debate, que de repente, bueno, pues tampoco me encontré muy... No terminábamos de encontrar ni yo el sitio, ni el formato. Fueron un par de años, Tómbola creo que termina a finales del 2004 y creo que me voy a Antena 3 sobre el 2006. Fueron un par de años en que la cadena me proponía cosas, hacía cosas, no terminaba de verme en los proyectos. Pues, ¿en serio me veis aquí? No, tío, sí, venga, tal, vamos a hacer. No terminaron de funcionar. Hice cosas, pero no terminé de encontrar el encaje. ¿Era cosa tuya o de los programas? Caray. Es que funcione o no un producto televisivo, reducirlo a es el presentador o es el formato. Bueno, sí, es el presentador, el formato, es cómo se programa, no lo atribuye es al cómo que se funcione, hace. ¿eh? No. No lo atribuye a las sensaciones. Y eran las sensaciones de no es ser mi sitio, no lo atribuye al éxito. Sí, entiendo. A ver, un presentador siempre, a menudo, nos tiramos a la espalda la responsabilidad de que funcione o no funcione un programa. Miras las audiencias y te están examinando a ti. Y esto es cada día en un programa diario o semanalmente, ¿no? Y de alguna manera te arrogas o llevas el peso o parte importante del peso de que el programa funcione o no. Y de hecho es así. Y aparecen los titulares. Chimo Rovira triunfa o Chimo Rovira fracasa con no sé qué. Es así. Lo tienes que aceptar. Eso es injusto, ¿no? Porque eres la cara visible de un programa, pero ¿cuántas personas hay detrás? Más que nadie tú lo sabes. Sí, y a menudo es un programa que te llama una productora o tal, y llegas, te sientas, dices, ostras, no termino de verlo, pero vamos a tirar para adelante. De hecho, entro en Antena 3 a presentar un reality absolutamente, no sé, formato que hiciste un poco... un cambio de look también, ¿eh? Ahí. Sí, bueno, que yo no me veía para nada. Solo confiaba en que era una productora muy solvente, y que si lo tenía, y una cadena muy solvente como era Antena 3, y que tenían claro que eso iba, y digo, pero de verdad yo tenía hasta pesadillas, ¿no? Y aquello no funcionó, claro, los 7 u 8 programas fue un fracaso, pero después del fracaso, ese fracaso me abrió una puerta. O sea, no siempre un fracaso en televisión significa que te ponen la cruz y que pasas a la nevera durante un tiempo. En aquel caso no, una confianza. El programa fue un fracaso, pero vieron que yo estaba en forma y que podía ser un presentador útil y demás. ¿Y al final dónde me ubicaron? Que si Cantizano se va de vacaciones, que si Cantizano no sé qué, si se pone malo, pues sales tú. Programa top en ese momento. ¿Dónde estás, corazón? Sí. Un programa top. Y claro, es que para mí fue fácil, aunque no conocía... Eran los periodistas un poco que ahora se han juntado un poco todos, los ex tómbolas y los ex ¿Dónde estás, corazón? En el batiburrillo que se ha generado después de Telecinco, porque Antena 3 cerró las puertas a hacer más programación de corazón y cambió la línea, digamos, editorial de la cadena, ¿no? Pero yo no los conocía, pero había hecho muchísimo a Mili ya, había un recorrido muy largo con Tómbola y los conocía de referencia y me fue muy fácil acoplarme pues, a María, a Gema, a Antonio, fue muy fácil, me acogieron estupendamente bien. Era una dinámica muy rodada, yo estaba muy rodado también, recientemente había presentado Tómbola, hacía apenas un par de años o 2 años y pico, y me fue muy fácil cogerme. Y los personajes, 3/4 de lo mismo. Claro, es que venía el personaje y venía, pues... Conocías a muchos, ¿no? Los conocía y sabía cómo funcionaba. Conocía los resortes del género, del programa, en un programa extraordinariamente parecido. El director también conecté muy bien con él, director valenciano, y me fue bastante fácil adaptarme, sí. Además, Cantizano tiene un perfil también similar que cae bien, sí, ¿no? También ese chico un poco... Sí, que se mantiene al margen, un tipo majo, sí. Sí, también me fue fácil adaptarme, sí. Y a partir de ahí, bueno,
no me fue mal. Fue un tiempo allí y de repente cuando cambian las cosas en Antena 3 y se termina. Hice un programa con Mariñas a mediodía también, una especie de tela marinera que funcionó también, y con María Patiño. Hice como era el banquillo de Cantizano, cuando él cogía vacaciones, hacía también su magazine diario en verano. En verano tenía un trabajo por encima por todos lados. de mis posibilidades, y luego durante el año era así más tal. Pero bueno, y cuando Antena 3 decide cambiar la línea editorial, decir, jamás vamos a hacer programación de corazón. Otra cosa es que luego en los programas de magazines sí que tienen sus segmentos de corazón, sí. el magazine matinal y en el de la tarde, ¿no? Pero como programa específico de corazón, se rindieron a que Telecinco lo hace mejor. Y la fábrica de la tele y todo su entorno, que ha tenido bastantes problemas, como sabéis, con Sálvame, lo hacen mejor. Y es verdad, lo hacen mejor. Y nos ganaron por la mano. Arrancó Sálvame y lo pusieron directamente en viernes contra ¿Dónde estás, corazón? Y al cabo de 2 meses ya nos estaban sobrepasando. ¿Por qué crees que sobrepasó tanto Sálvame, el éxito tan brutal? Pues no lo sé. No lo sé. Es que no lo sé. Yo creo que tiene que ver con el colmillo de la productora. Con que es verdad que ¿Dónde estás, corazón? Tenía un tono o más amable. El personaje había límites. Había límites. Dentro de que pasaban cosas también, ¿eh? Estas cosas tampoco eran hermanitas de la caridad. Pero Sálvame entró muy fuerte. Entró muy fuerte. Y tenían un estilo fresco. Lo tenían muy claro lo que querían hacer. Y el estilo de Jorge Javier. Creo que, bueno, refrescaron el género, le dieron una vuelta al género. De repente aparecía, la cámara daba la vuelta. Mostrabas el ladrillo y mostrabas quién está en la dirección y el recorrido, y tomaban el yogur, que eso era muy de tómbola también. O sea, en tómbola aquí cenábamos, no sé qué, uno entraba por ahí, tal, que no sé qué, tal. Recuperaron en parte esa esencia más canalla, más gamberra de tómbola. Y lo hicieron muy bien, y al final primero nos empataron y luego empezaron a superarnos y tal. Y Antena 3 pensó, bueno, vamos a poner un presentador más joven porque no sé qué. Y al final cerró la paraeta. Sí. ¿Crees que la clave estuvo en esos límites que comentas, que vosotros teníais y igual ahí no habían tantos? Yo no solo eso. Ellos llegaron con frescura en la realización, en el planteamiento, en el... Y ¿Dónde estás, corazones? Una pieza, ellos hacían jazz y nosotros hacíamos piezas, digamos, como más... Digo, no lo sé, estoy pensando ahora. Era un programa como... Estaba perfectamente estructurado. Había funcionado durante muchísimo tiempo, había sido el rey de los viernes durante muchísimo tiempo, y fieles a la fórmula. Y cuando te has dado cuenta, había una fórmula más innovadora, y cuando tú querías hacer esa fórmula, no podíamos competir. Ellos llegaban antes al invitado porque pagaban más o por lo que fuera, o porque llegaban a acuerdos con los invitados, pero te ganaban por la mano. Tenían el tema, lo habían conseguido, y encima lo trataban de una manera con mucha más chispa. Y de repente, ¿Dónde estás, corazón? Quedó anticuado. Sí. Y la forma... Y Sálvame y chum, fue para arriba. Sí, claro. Y luego el formato diario y todo lo que pasó, claro. Sí, todo lo que derivó, ¿no? Digamos, lo que derivó, un montón de ramificaciones. Sálvame generó, era prácticamente, no sé, qué porcentaje de la programación de la cadena. Entre la edición de los viernes, que siguió siendo un éxito enorme, y el de cada día. Claro. Fue brutal. Luego muchos de los fijos de tómbola pasaron a Sálvame. ¿Y de dónde estás, corazón? Sí, también. Claro, sí. Cuando se hundió ¿Dónde estás, corazón? Todos pasaron allí, a ser estrellas de Telecinco también. María Patiño también pasó por allí. María Patiño, sí. Sí. Todos los demás, Antonio, Gema, todos pasaron allí, sí.